Daf, Hey, Amud Aleph, pero tenemos pendiente las últimas 6 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Veshena Geboa Zarate Fahim, Minalan. Dice la Gemara, vimos que cuando un azúcar no tiene una altura de 10 tefajim, no es válida, no sirve. Si tiene que tener una mínima altura de máxima de 20 según Jajamín, pero mínima de 10 tefajim. ¿De dónde aprendemos que 10 tefajim? ¿De dónde salió eso 10 tefajim? Pregunta la Gemara. Dicen, te voy a explicar de dónde. Itmar. Rab, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan, Rabbi Haibah. Matru Bekule, Seder Moed, Korkia Izuga, Haluf, Rabbi Yohanan, Meir, Rabbi Yonatan. Dice, no te voy a decir de dónde. Está escrito que Rab, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan y Rabbi Haibah. Hay unos que dicen que en vez de Rabbi Yohanan es Rabbi Yonatan. Aarón, Tish'a, Bekapore Tefach. Arekana Sara, Uchtiv, Benoati, Lechasham, Bedibarti, Tehame a la Kaporet. Betania, Rabbi Yossi Omer, Meolam lo yarda Shechina le mata. Velo alu Moshe Veliao la marom, Sheneemar, Hashamaim Shamaim Lashem, Be'aretz Natan Livne Adam. Dice el versículo, dice la Gemara. El versículo está escrito, empiezo por el final. Hashamaim Shamaim Lashem, Be'aretz Natan Livne Adam. ¿El cielo es de quién? El cielo es de Dios. ¿Y la tierra es de quién, Dani? Del hombre. Por otro lado está escrito que cuando Dios venía a la presencia divina de Dios y le hablaba al pueblo de Israel, ¿cómo le hablaba y de dónde le hablaba? Del Bet HaMikdash, del templo sagrado. Estaba el Aarón, el arca, y por encima del arca, entre los querubim, es cuando Dios le hablaba a Moshe. O sea, Moshe estaba en donde? En el piso del Bet HaMikdash o del Mishkan. Y Dios le hablaba a Moshe ¿desde dónde? Desde encima del arca, ¿correcto? ¿Qué altura tenía el arca? 10 tefajim. 9 la caja de abajo y una la tapa. Dice y por otro lado está escrito que Dios no puede bajar a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el cielo, es de él, pero la tierra ¿de quién es? Del hombre. Entonces, ¿cómo puede ser que le hablaba encima del Aron HaKodesh? Vemos aquí que cuando hay más de 10 tefajim, ya es otro recinto. O sea, no se llama la tierra. Y por lo tanto, Hashem puede hablar desde ahí. Dice la Gemara, si vemos que de 10 tefajim para arriba es otro recinto, también vemos que una mejitza, una pared, la cual causa y crea un recinto diferente. ¿Cuál es el propósito de una pared? Dividir entre dos recintos. Tiene que tener la altura de un recinto diferente. O sea, 10 tefajim. ¿Cuál fue nuestra pregunta? ¿De dónde sabemos 10 tefajim altura de mejitza? De una pared. Se te voy a explicar por qué. Porque vemos de que otro recinto es 10 tefajim y una pared que causa dos recintos tiene que tener esa altura de 10 tefajim. ¿Ok? Y por lo tanto, una azúcar que tú necesitas que tengas 3 mejitzot, cada mejitza tiene que tener una altura de 10 tefajim. Esta la Gemara pregunta en este último punto de que dijiste, de que dijo la Gemara, de que la Shejina nunca bajó abajo, sino únicamente por encima de Aron HaKodesh. Pregunta la Gemara, ¿acaso es así? Pero la verdad Shejina le mata, vea Ketiv. Está escrito en el Pasuk, Vayered Hashem al Har Sinai. Responde la Gemara, le mala Mesrim Tefajim. Está escrito que Dios bajó a Har Sinai. ¿El Har Sinai es tierra o es cielo? Tierra. Y aún así está escrito que Dios bajó a Har Sinai cuando se entregó la Torá. ¿Cómo puede ser que bajó? Vemos que sí Dios bajó a la tierra. Tú me acabas de decir, no, Dios no baja a la tierra, él únicamente se queda en el cielo. Dice la Gemara, no. Él bajó hasta 10 tefajim de altura. ¿Por qué? Porque Hashamaim Shamaim Lashem Be'aretz Natan Livne Adam. Próxima pregunta, vea que ti Ve'amdura Glab Bayom Hu Al Har Zetim. También está escrito que él va en un futuro cuando venga en Mashiach, Bezrat Hashem, va a venir a Har Zetim. Har Zetim es el que está en el Kotel, es el monte de los olivos que está detrás del Kotel, más o menos. ¿Ok? Y está escrito que Dios bajará a Har Zetim. ¿Cómo puede ser que Dios va a bajar a Har Zetim, Dani? ¿Cómo puede ser? ¿Puede bajar? No puede bajar a la tierra, según lo que vimos antes. Respuesta, baja a Har Zetim hasta 10 tefajim. No, la misma respuesta de antes. Ahorita la hermana pregunta al revés. Dijimos dos cosas. ¿El cielo es de quién? De Dios. La tierra es del hombre. Dios no puede bajar a la tierra y el hombre no puede subir al cielo. Pero sí el Dios sí puede bajar hasta 10 tefajim. Pregúntale ahorita al revés. ¿Acaso Velohalú Moshe ve Eliyahu la maró? Moshe y Eliyahu, ¿acaso no fueron hasta el Shamay? ¿Hasta el cielo?
Vea que Tibu Moshe a la Elohim. También está escrito que Moshe subió hacia Dios. Y según lo que vimos, no. Ashabayim Shamayim Lashem. Be'aretz Natan Ibne Adam. Respuesta, sí, subió, pero le mata a Sara. Subió, pero hasta 10 tefajim menos de esa altura. Pregunta la Gemara, otra pregunta parecida. Vea que Tibu ya al Eliyahu paseará a Shamayim. También Eliyahu Naví subió a Shamayim, está escrito en el versículo. La misma respuesta. Le mata a Sara. Subió al Shamayim, los kilómetros que se necesita, subió todo. Pero hasta 10 tefajim. Vea que Tibu sigue preguntando la Gemara. Está escrito en el versículo: Meahez penechise parshez alav anano. Ve'amar Rabbi Tanhum el Ameche piresh shaddai mizish chinato ve'anano alav. Igualmente le mata a Sara. Dice la Gemara, está escrito en el versículo en Job, de que se agarró del Kisea Kabod, del trono celestial, ¿sí? Y Dios le puso encima de él una nube celestial. ¿Qué significa eso? Que subió hacia dónde? Hacia el Shamaim. Vuelve a preguntarle a Gemara otra vez. ¿Cómo puede ser que subió hasta el Shamaim? Si no se puede subir hasta el Shamaim. Dios está en el Shamaim y el hombre está en la tierra. Dice la Gemara, no. Subió hasta que le mata a Sara. Subió hasta 10 tefajim. También la misma respuesta. Pregunta la Gemara, mi colma con mi ajez penejise. Está escrito en el versículo que no nada más, sino que él se agarró ¿de qué? Del trono celestial. El trono celestial, ¿dónde está? Abajo. Eso es lo más arriba posible. Si tocó eso, significa que llegó hasta allá. Dice la Gemara, muy bien, ¿cómo sabías? Ishtarbu ve ishtarbable kisea dasara en Akatbe. Dios le mandó el kisea kabod abajo de 10 tefajim y él se agarró del kisea kabod. Pero él llegar a Kishamay no se puede algo así. Sigue diciendo la Gemara. Ahorita nosotros partimos de un punto, de una base, de que el Aarón, el arca, tenía 10 en total de altura, que era 9 de la caja y 1 de la tapa. Pregúntale, Mara, ¿de dónde está escrito eso? Dice la Mara, Bishlama Aarón Tisha Dichti Be'asu Aarón Teshiti B'matayim V'chetzi Orko V'chetzi Rochbo V'chetzi Komato Ela Porat Tefach Minalan Kaporet Tefach Minalan. Dice la Gemara, entiendo que la altura de la caja era 9 tefajim. ¿Cómo yo sé que la altura de la caja era 9 tefajim? Porque está escrito que el Aarón tenía 2 amot y medio por 1 amá y media, y de altura era 1 amá y media. ¿Cuánto es 1 amá? ¿Cuántos tefajim tiene 1 amá? 6. Entonces, 1 amá y media, ¿cuántos tefajim son? 9. Está escrito en Meforash de que la altura de la caja era que era 9. No, de la caja era 9. De la caja está escrito que era 9 Meforash. Pero, entonces, que nosotros dijimos que la caja era 9 de altura, pero la tapa era 1. Entiendo que la caja era 9 de altura, está escrito 100% en el versículo. Pero ¿dónde está escrito la segunda parte? Que la tapa tenía un grosor de un tefaj. ¿De dónde está escrito eso? ¿Dónde tú lo aprendes? Dice la Gemara de Tani Rabbi Hanina, con la kelim she'asa Moshe. נתנה בהם תורה, מידת אורכה ומידת רחמן ומידת קומתן. כפורת, מידת אורכה ומידת רחבה נתנה. מידת קומתה לא נתנה. זה ולמד מפחות שבכלים שנאמר, ומסתכלת על versículo, ועשית לו מסגרת טופח סביב. מה להלן טפח, אף כאן טפח. Dice la Gemara, te voy a decir algo. Todos los utensilios en el Mishkan, en el Bet HaMikdash, todos tienen una medida. Todo está por medida. Y aquí también, el mismo Aarón, la misma arca, fue dada ¿con qué? Con una medida de altura, de 2,5 por 1,5. ¿Qué pasó? En la tapa también tiene una medida, pero no tenemos la medida del grosor. Entonces, ¿qué hacemos? Tienes que usar la cabeza y aprenderlo de otros utensilios similares en el Mishkan. ¿De dónde lo podemos aprender? Dice la Gemara, muy fácil. Vamos a aprenderlo del Shulhan. El Shulhan, ¿qué es el Shulhan? La mesa, donde colocaban los 12 panes. Tenía la plata donde apoyar el pan. La Gemara entiende ahorita que tenía como un borde alrededor de esa bandeja, para que se vea bonito. Y ese borde tenía que un grosor de un tefaj. De la misma manera, y ese es lo más chiquito, así la Gemara entiende. Vamos a aprender del utensilio más chiquito, más fino que había
en el Mishkan. Y de la misma manera que vemos que, que el misgeret, ¿cómo se dice misgeret? El borde del Shulchan era un tefaj, se podemos decir aquí que también, como no se especificó el grosor del caporet, se vamos a decir que es un tefaj. ¿Está claro? Entonces vamos a repetir otra vez. ¿Sí? Saúl, ¿estás? La altura del arca, ¿qué altura tenía? Dice Aymar 10 tefajim, 9 la caja y 1 la tapa. Pregúntale a Aymar, 9 la caja, está escrito que tenía una amá y media. Una amá son 6 tefajim, entonces 6 por 1 y medio son 9. Pero ¿dónde está escrito que eso ya llega hasta 9? ¿Pero dónde, cómo llega hasta 10? Porque la tapa es un tefaj, la cobertura es un tefaj. ¿Dónde está escrito eso? Eso no está escrito, dice la hermana, tienes razón, no está escrito. Pero vamos a aprenderlo de otro utensilio. ¿De qué utensilio? De Shulhan, de la mesa. La mesa tenía un bordecito alrededor. Así la hermana entiende que había una superficie donde se apoyaban los panes y había un borde para arriba, salido para arriba, que tenía un grosor de un tefaj. Y de la misma manera que ahí el bordecito es un tefaj, aquí también decimos que lo mínimo, ¿cuánto era? Un tefaj, por eso decimos que tenía 10 tefajim en total. Dice la Gemara, Beneilef mekelim gufayu, y aquí algo increíble, tafasta merubé, lo tafasta. Tafasta muat, tafasta. O sea, ¿y por qué tú decides estudiar de la medida más chiquita que hay en los utensilios? Si tú tienes duda en qué tamaño, qué grosor es la tapa del caporet, el caporet, la tapa del arón, del arca, tú dices, ¿sabes qué es un tefaj? Lo voy a estudiar ¿de dónde? Del bordecito del shulchan, de la mesa, que es lo más chiquito. Señor, ¿y por qué no estudia de que era 10 tefajim, que era 9 tefajim? ¿Cómo era el shulchan? ¿Cómo era? ¿Por qué no? ¿Por qué lo aprende de lo más chiquito? Y nos dice la Gemara una ley, una regla en toda la Gemara y también en nuestras vidas. Tafasta, me rubé, lo tafasta. Tafasta, mua tafasta. Muchas veces una persona quiere buscar mucho, 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 mucho. Y al final no encuentra el mucho y no encuentra nada. Se quedó sin mucho y sin nada. Dice la Gemara, cuando tú tienes duda de qué estudiar, tienes dos opciones. O darle la medida mínima que había en el Mishkan o una mayor. El mayor, si te empiezas a agarrar la mayor, al final te vas a quedar sin nada. Por eso yo prefiero agarrarte ¿qué? La menor. Se le llamará, ok, tú quieres ir según la menor. Tengo una pregunta. Benelaf mitzitz. De Tanya tzitz dome que mintas shel zahav. ורוחב שני אצבעות, ומוקף מאוזן לאוזן. וכתוב עליו שתי שיטין, י' ה' מלמעלה, וקודש ל' מלמטה. ואמר רבי אלעזר ברבי יוסי, אני ראיתי ברומי, כתוב עליו קודש לשם בשיטה אחת. Dice la Gemara, hay uno de los utensilios, aparentemente utensilios, que se usaba en el Bet HaMikdash, que era el tzitz. ¿Cómo se dice tzitz en español? No, diadema. Que decía Kodesh Lashem, con el nombre de Dios. Hay más loquet como estaba escrito. Estaba escrito Kodesh arriba, Lashem abajo, Lashem abajo, Lashem arriba. O estaba escrito todo en una línea. La Gemara lo menciona. Pero de todas maneras, ¿qué grosor tenía esa diadema? 2 dedos. 2 dedos. Para que entiendan ustedes, para dividir las cosas, una amá tiene 6 tefajim. Un tefaj tiene 4 etzbaot, 4 dedos. Significa que 2 dedos, ¿cuánto es? Medio tefaj. Dice un segundo, tú querías decir que vamos a estudiar del utensilio más chiquito que hay en donde? En el Mishkan, el Bet HaMikdash. Señor, tienes el tzitz, la diadema, que tiene ¿cuánto de anchura? 2. Entonces, si tú no sabes cuánto era el ancho, el grosor de la tapa del arca, y quieres estudiar lo menos posible, ¿qué tenemos que decir? Medio tefaj, y no te vengas con un tefaj completo. Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no. Danim kelim y keli, ven danim kelim y tashit. Dice la Gemara, no. La diadema no es un utensilio. La diadema, ¿qué es? Una vestimenta, una joya. Cuando yo vengo a hablar de la tapa del arca, ¿qué es qué? ¿Una joya o un utensilio? Utensilio. Prefiero estudiar las medidas de otro utensilio. Tú me dices, estudia esto. Bueno, entonces de repente estudiamos también de la correa del Kohen Gadol o del Kohen, de lo que sea. No es así. Aquí también no podemos estudiar de la diadema porque la diadema no es un utensilio, sino que es una joya, una vestimenta. Sigue preguntando la Gemara. Benilef miser de amar mor zer masheu. Dice la Gemara, pero un segundo. Ustedes saben que hay muchos utensilios, por ejemplo, el arón, el shulhan, que tenían como un bordecito bonito, unas campanitas así unas decoraciones chiquitas. Zer se llama en hebreo.
Eres como coronitas, pero chiquititas, mínimas. ¿Y cuánto tiene que ser eso de altura? Lo que quieras. Lo mínimo que sea, mientras que sea bonito, listo. ¿Eso es parte de utensilio o parte de vestimenta? No, pero de utensilio. Está bien, pero no es vestimenta. Entonces dice la hermana, tú quieres estudiar, también el borde aparentemente era que también es adorno, pero de utensilio, por lo tanto se puede. ¿Sí? Dice la hermana, entonces, ¿por qué tú quieres aprender de lo mínimo posible y te agarras el tefaj de la tapa del arca? No debe de ser así, pregunta la hermana. Porque hay algo más chiquito en los utensilios, que es ese bordecito bonito decorativo que hay, que puede ser inclusive mínimo. Dice la hermana, no, te voy a explicar por qué no se puede. Danim Keli mi Keli, muy bien dijiste. Ven Danim Keli Mersher Keli. Dice, yo prefiero estudiar las medidas de un utensilio que estudiarlas, sí, eso tiene razón, es un adorno de un Keli, pero es un adorno. Yo prefiero estudiar las medidas de un utensilio directamente que estudiarlas de un adorno de un Keli, que no es el Keli 100%. Pregunta la Gemara, Yahi Misgeren Nami, Mersher Keliu. Si es así, entonces ¿por qué si lo estudias del borde que tenía Shulhan? El borde que tenía Shulhan, ¿para qué es aparentemente? Para decorar. Entonces, ¿por qué ahí sí lo puedes estudiar? ¿Está clara la pregunta o no está clara? Tú me acabas de decir que no quieres estudiarlo de esa colonita chiquita porque no es el utensilio, no es el cuerpo del utensilio, sino es el toquecito del utensilio. Aquí también es el toque del utensilio. Dice la Gemara, no señor, misgartó le mata haita. Hasta ahorita la Gemara entendió de que el borde del Shulhan estaba a la superficie del Shulhan de la mesa y el borde estaba por encima y no tenía ni un propósito, era únicamente un propósito decorativo. Dice la Gemara, no señor, el borde estaba por debajo de la superficie para sostener a la superficie. Entonces ya no es una decoración, sino es parte de la base, o mejor dicho, la base de la superficie de ese utensilio. Por eso sí puedo estudiar en ese caso. En la medida. Muy bien. Dice la Gemara, ni alemán de amar misgartó le mata ita, era alemán de amar misgartó le mata ita, maika le memar. Ayer shekeliu. Ela tanim davar shenitna botora midah, davar shenitna botora midah, pero jehutzit vezer, shelo nitna baem tora midah klal. Dice la Gemara, pero un segundo. Hay un mahloket en este tema. Hay un mahloket grande. Si el borde estaba en donde? Estaba arriba o abajo. Masejen Menachot, página 96. Hay un mahloket grande. Si el borde de esta shulhan está por arriba o por abajo. Entonces tú me acabas de decir de que está por abajo y por lo tanto no es por lo tanto es parte del utensilio para sostenerlo. Pero ¿qué vas a hacer según la opinión que dice que está por arriba? Si está por arriba no necesitas eso para sostener la superficie. Se vuelve la pregunta, ¿por qué vas a aprender de ahí y no vas a aprender de las campanitas? Dicen, ¿sabes por qué voy a aprender de ahí? Porque al fin y al cabo, en la medida del shulhan, de la mesa, fue dicho todas las medidas. Y también en el Aarón, en el arca, fueron dichas también las medidas. Solo faltó una medida en qué? En la tapa, en la cobertura. Dice la Gemara, prefiero estudiar algo que fue mencionado en medidas de algo que fue mencionado en medidas. Como dije, el arca fueron mencionadas medidas en la parte de abajo, no fue mencionado en la arriba. Sin embargo, lo que son las campanitas alrededor, no hay medida en absoluto. Y más todavía, el tzitz se aprende. Jajamim lo aprende de que eran medio tefaj, pero no fue mencionado en la Torah la medida. Entonces, tú quieres que tú aprendas de ahí, mira, yo prefiero estudiar de un lugar que está escrito claro en la Torah la medida. El tzitz, tú me dices, aprende del tzitz, aprende de la campanita. En la campanita no hay medida. Y el tzitz, ¿cuál alajá? No está escrito no está escrito en la Torah la medida. ¿Quién dijo la medida? Nuestros sabios. No está escrito, prefiero estudiar siempre de un lugar que está escrito. Y por eso, también la opinión que dice de que el borde del shulhan estaba por encima de la superficie y es más o menos como un adorno y no necesitas para base del utensilio, prefiero estudiarlo de ahí y no estudiarlo de las campanitas o del tzitz. ¿Y por qué no lo aprendemos de otras medidas grandes de los utensilios? Tafasta me rompe, lo tafasta, uno siempre tiene que buscar lo mínimo posible que hay entre las opciones. Esta es entonces la primera explicación de donde aprendemos la fuente de que el Aarón tenía 10 tefajim. 9, como está escrito en la Torah, y uno lo aprendemos ¿de dónde? Uno lo aprendemos del misgeret, del bordecito que tiene en la mesa. Próxima explicación. Rabuná Amar Meaja. Al penea kaporet kedma, ven panim pajot mi tefaj. Dice la Gemara muy sencillo. Está escrito al penea kaporet, delante de la cara del caporet.
Si tú me dices cara del caporet, significa que el caporet tiene una medida de una cara. ¿Cuánto es la medida de una cara mínima de un bebé? Un tefaj. Entonces de ahí yo aprendo de que el caporet, al penea caporet, que tiene que ser ¿qué? Un tefaj. Dice la verdad. ¿Y quién te dijo que es la cara de un bebé? Veima que ape de bariujni. Puede ser que es la cara de qué. ¿Cómo sabías que era un pájaro? Ah, también lo leíste. De un pájaro grande. Que ese pájaro grande tiene una cara, como está escrito en Masejet Bejorot 57. Está escrito ahí de que una vez él echó un huevo, sí, sacó un huevo ese pájaro, y 60 ciudades se inundaron, se rompió el huevo y se inundaron 60 ciudades. Imagínense qué grande era el pájaro. Señora, ¿quién te dijo? Puede ser que el caporet tiene que ser una cara bien, bien ancho. ¿Dónde sacaste? En la Torah está escrito cara, ¿no está escrito cara de qué? Dice la Gemara otra vez. Tafasta merubá, lo tafasta. Tafasta mua tafasta. Está escrito en la Torah cara. Tú tienes dos opciones, o cara de un bebé o cara del barayujri, ¿sí? O cara del pájaro, que es algo gigante. Dice la Gemara, prefiero decirte que ¿qué es? La cara del bebé, que es lo más chiquito, no algo gigante. ¿Por qué? Porque si tú buscas lo gigante todo el tiempo, cuando tienes dos opciones, ¿qué te va a quedar? Sin uno y sin otro. Dice la Gemara, veima que apetez y partá de zutar tuba. Amarra baja para Rabuna, pene, pene, gamarti, baja el pene acapore, tuctiva, tam, et pene, itzhak aviv. Dice la Gemara, bueno, entonces ya quiere decir que vamos a agarrar la cara mínima. Se aprende la cara, el tamaño de qué cara. Cara de un pajarito chiquito, de un colibrí. ¿Qué tamaño es la cara de un colibrí? Muy chiquita. En la Torah que está escrito cara. Tú me dices que tú dices cara de persona, de humano, de bebé y no cara del pájaro grande. ¿Por qué? Porque siempre prefiero la cara más chiquita. Dice la Gemara, prefiere la cara más chiquita. Bueno, ahí está, se agarra la cara de un pajarito chiquito. Se va a hacer menos, perdón, va a ser menos un tefaj. Exactamente. Dice la Gemara, no. Aprendemos que es de la Shabbat. ¿Qué es de la Shabbat? Tenemos dos versículos en dos lugares distintos en la Torah. En uno dice una palabra, en otro dice otra palabra. Aprendemos que de la misma manera que la palabra aquí significa esto, también aquí significa esto. Por lo tanto, aquí está escrito pene, penea caporet, que es la cara del caporet. Y por otro lado está escrito en la Torah, en otro lado, también pene. ¿En donde? Respecto a Itzhak. La cara meet pene Itzhak aviv. La cara de Itzhak, su padre. De la misma manera que allá se refiere a qué? A cara de un humano. Igualmente aquí se refiere a cara de un humano y la más chiquita es de un bebé, de un tefaj. Dice la Gemara, Benelef mi panim shel ma'ala, dichtiv, kirot pene Elohim batertzeni, tafasta merupelo, tafasta mua, tafasta. Dice la Gemara, ¿y por qué no aprendemos de la cara de qué? De los malachim, si no me equivoco, se refiere aquí. Sí, de los malachim. Los malachim tienen una cara gigante. Los malachim, los ángeles, tienen una cara gigante. Dice la Gemara, ¿por qué no la aprendes de ahí? También ahí está escrito un versículo que está escrito pene. Entonces también puedes hacer esa que es de la Shabbat. Dice la Gemara igual, esa es más grande y como tengo una opción grande o chiquita, ¿cuál siempre voy a agarrar para estar seguro? Siempre voy a agarrar la más pequeña. Tafasta, me rompe, lo tafasta. Dice la Gemara, otra pregunta. Beneilef mi kerub. ¿Qué es kerub? Querubín. ¿Por qué no aprende de los querubín? Que también está escrito sobre los querubín. Dichtiv el acaporet yu penea querubín. También está escrito en el versículo sobre los querubín pene la cara. Ama rabaja bar Yaakov. Miri en pene querubín pejutim itefach. De Rabuna. Nami me ajigamir. Dice la Gemara pregunta, ¿por qué no aprende del querub? De la cara de los querubines. Que aparentemente es mayor. ¿Sí? O perdón, que aparentemente es menor. Y si es menor, cuando tienes menor, y también está escrito la palabra pene, la que está escrito la palabra cara. Y cuando tienes menor y mayor, ¿cuál agarras? Menor. Entonces, ¿por qué no aprendes de los querubín? Dice la Gemara, no, señor. También los querubín, la medida de la cara de los querubín, ¿tenían cuánto? Un tefaj. Entonces está bien, ¿sabes qué? Yo aprendo de los querubín. Perfecto, me parece de maravilla. Aprendo también de los querubín y también de pene Itzhak aviv. No tengo ningún problema en absoluto. Sigue diciendo la Gemara, Umay querub, amar rabiabau que rabia. Shekem abel korim nunca rabia. O sea, ¿dónde salió esa palabra en la Torah? Querub, querubín. ¿Por qué los querubín se llaman querubín? Dice la Gemara, querub viene de la palabra que rabia. ¿Qué es que rabia? Niño. Rabia en arameo es niño chiquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los querubines tenían que cara de, forma de niños chiquitos, niños santos, así como Dani, así buena gente, así. Ok. Seguimos. Amarle Abayé. ¿Ah? ¿Ah?
No, eso es con Kuf. Amarle a Valle, Ela meata dichti penea hat penea kerub penea sheni penea Adam, Ainu kerub, Ainu Adam, perra breve, vea pesutre. Dice la Gemara, según esta explicación, tengo un problema, porque está escrito en el versículo de que había uno de los querubines que uno de los querubines era cara de querub, ¿sí? Tenía una cara de querub. Y el otro querubín tenía cara de humano. Significa que aparentemente, si yo te digo, mira, las caras son diferentes. Uno tenía cara de querub y otro tenía cara de Adán, de persona. Significa que el de querub, ¿qué es? ¿Es persona o no es persona? Es de querub, no es de persona. ¿Cómo tú me acabas de decir antes que qué significa querub? Humano. O sea, no me cuadra. El versículo está escrito de que uno tenía pene querub, tenía cara de querub y otro tenía cara de qué? De humano. No me cuadra, dice la Guimara. Responde la Guimara, sí. A perra breve, a pez dutre. Son diferentes caras. Ambos de humanos, una más grande y una más chiquita, una más pequeña. Dice la Guimara. Escuchen, ahorita, bueno, ya culminamos el tema que al Aarón HaKodesh, ¿por qué llegamos a todo esto, Saúl, del Aarón HaKodesh? ¿Sí? Que tiene que tener 10 tefajín, porque de ahí aprendemos que la suká, la altura mínima tiene que ser, ¿qué? 10 tefajín, cada tefaj 8 centímetros, 80 centímetros. Ok, ya estudiamos, cada uno lo aprende de otro lado, pero se aprende de que el arca tenía 9, eso está escrito 100% en la Torá, y un tefaj de la tapa, que lo aprendimos de la cara, de querubín, de esto, del otro, o sea, del shulhan, del borde, se aprendió total, el arca tiene una altura de 10 tefajín. Ahorita la Gemara viene y analiza, tú me aprendiste de ahí, de que por lo tanto la suká lo mínimo tiene que ser, ¿qué? 10. Ahorita fíjense bien, cuando nosotros decimos que en la suká tiene que ser 10, ¿qué pasa si la suká tiene una altura de 9 y por encima tiene 10? O sea, el mismo techo tiene un grosor de un tefaj. 1 más 9, 10. ¿Está bien o no está bien? No está bien. En la suká, para que sea kasher, tiene que tener por debajo del techo un espacio aéreo de 10 tefajín de altura. Significa que el techo no puede sumarte para llegar a esa altura de 10 tefajín. ¿Está claro? Dice la Gemara, umimay de halalá sará, bar misjajá, eima bades jajá. Dice, pero según lo que tú me acabas de decir, o no nada más según lo que tú me acabas de decir, ¿de dónde tú aprendes? Me aprendiste que el número 10, si el número 10 en su caja es el que baila, ¿cómo sabemos que es el que baila? Porque vemos que en el Aarón también era 10 tefajim. Pero pregunta a la Gemara, ¿quién te dijo de que son 10 tefajim en el área aéreo que hay entre el piso y el techo del skaj? Puede ser que son 10 incluyendo el techo, por lo que puede ser que son 9 más 1. ¿Por qué malo, malo? Está bien, está bien. Está bien, entonces pregúntale a la Gemara, ¿pero dónde tú aprendes? Pregúntale a la Gemara, ¿de dónde tú aprendes que te necesitas tener? Estoy de acuerdo, efectivamente está escrito así, que el lugar que tiene que haber 10 tefajín de altura libres, sin el techo. Pero dice la Gemara, ¿de dónde tú aprendes eso? El amibet o la mim gamarla. Dichtiv. Ahorita por eso la Gemara viene y tumba. Hasta ahorita todo el daf que hicimos, ¿qué era? Para buscar de que se aprende del Aarón, del arca. E hicimos todo un pilpul, todos unos cálculos, cómo llegamos a 10 en el arca. ¿Y para qué hicimos todo eso? Si ahorita la Gemara nos dice, borra todo. Vamos a ir a otro lado. ¿De dónde aprendemos 10 tefajim otra vez? Dice la Gemara, ¿lo aprendemos de qué? El Bet HaMikdash. ¿Cómo lo aprendemos el Bet HaMikdash? Dichtiv. והבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו ו20 לוחו ו30 אמה קומתו. וכתיב קומת הקירוב האחד 10 באמה וכן הקירוב השני. ותניא, מאמצינו בבית עולמים קירובים בשליש הבית הן עומדים, משכן נמי קירובים בשליש הבית הן עומדים. משכן כמה הווה? 10 אמות, דכתיב 10 אמות אורך הקרש. כמה הווה להוא? 60 פושחי תלתה. כמה הווה? 20 פושחי דל 10 דהרון וכפורת, פשולהו 10 וכתיב היו קירובים פורסי הכנפיים למעלה, שוחחין וכנפיהם על הכפורת. קרא רחמנה סככה למעלה 110. Dice la Gemara un cálculo muy bonito. Un cálculo muy bonito. Dice la Gemara, está escrito en el versículo. El versículo está escrito en Melahim. Cuando Shlomo construyó el Bet HaMikdash, ustedes saben de que cuando se construyó el Bet HaMikdash, aparte de los querubines que habían encima del arca, habían también 2 querubines de madera en los costados. ¿Qué altura tenía eso? Mejor dicho, antes de la altura de los querubines, cuando se construyó el Bet HaMikdash, ¿cuáles eran las medidas? Muy sencillo. La parte del Kodesh Kodashim, o sea, el edificio que estaba dentro, en el centro, tenía, dice el Pasuk, 60 amot de largo,
20 amot. Recuérdense que la más es medio metro. Entonces 60 amot son 30 metros, ¿sí? 60 amot de largo, 20 amot de ancho. Y de altura tenía ¿cuánto? 30 amot, ¿sí? Por otro lado tenemos otro versículo que dice que los querubines esos, no los del arca, sino los que hizo Shelomó de madera que estaban en los costados, ¿qué altura tenían? 10 amot. O sea, en relación a la altura del Ejal, en relación a la altura del Bet HaMikdash en ese entonces, ¿cuánto es? Un tercio. ¿Estamos o no estamos? ¿O nos estamos perdiendo por aquí? ¿Sí está claro, Saúl, o no está claro? Entonces la altura tenía 30 y los querubines están escritos aquí, los de madera, no los que están encima del arco, tenían ¿cuánta? ¿Qué altura tenían? 10. Significa que en relación a la altura, ¿cuánto era? Un tercio. Dice la Gemara, de la misma manera que los querubín esos, los de madera, eran un tercio de la altura, igualmente, eso era la medida también ¿en qué? Eso era la medida un tercio en relación al Mishkan en los querubín normales. Vamos a ver entonces ahorita. ¿Sí está claro o no? De la misma manera que los querubín de madera eran un tercio de la altura del Bet HaMikdash, igualmente los querubín del arca, cuando había Mishkan, que no era el Mishkan era, ¿sí? Tabernáculo no había, era también un tercio. ¿Ok? ¿Cuánto era el Mishkan un segundo, de altura? Muy bien. La tabla tenía 10 amot, significa que era mucho más bajito que el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash tenía 30. Este tenía una altura de 10. Como está escrito en el versículo, Eser amot oreja karesh. Si tú vienes y le quitas un tercio, ¿cuánto va a ser? Un segundo. 10 amot, ¿cuántos tefajim? Vamos a dividirlo. 10 amot, ¿cuántos tefajim son? 60 tefajim. Pushje son tefajim. ¿Ok? Un tercio de esos 60 tefajim, ¿cuánto es? 20 tefajim. Muy bien. Entonces, si tú vienes, significa que la altura de la cabeza, ¿sí? De la cabeza del querubín que estaba encima del arca, llegaba a un tercio. ¿Significa que llegaba a qué? A 20. ¿Estamos en ese cálculo o no estamos ahí? Muy bien. ¿Cuánto tenía de la parte más alta de la cabeza del querubín? ¿Cuánto tenía el Aarón? 10. 10. ¿Cuánto nos queda entonces? ¿Cuánto había de la superficie del arca hasta encima de la cabeza del querubín? 10. Muy bien, perfecto. Ya sabemos el aire que había 10. Y está escrito de que los querubín tenían sus alas extendidas lemala. ¿Qué significa lemala? Hacia arriba. ¿Hacia arriba de qué? De la cabeza. O sea, un poquito hacia arriba. O sea, ¿qué significa eso? De que el techo que viajó está por abajo de 10, parte de los 10, o por encima del 10. Por encima del 10. ¿De dónde? Preguntó la Gemara, ¿de dónde nosotros aprendemos de que el techo, que tú me dijiste que la azúcar tiene que tener aire libre de 10 tefajim de altura? ¿De dónde lo aprendemos que tiene que tener eso? Dice la Gemara del arca, que tenía una altura de la superficie superior del arca hasta la cabeza del querubín. ¿Cuánto tenía? 10. Y la ala, sojejim, está escrito que las alas estaban por encima sojejim. Sojejim es lenguaje de qué? Skaj. Significa que el skaj tiene que estar ¿qué? Lemala. ¿Lemala de qué? ¿Por encima de qué? De 10 tefajim. De la cabeza que es por encima de 10 tefajim. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo sabemos que el techo tiene que estar por encima de 10 tefajim? Aquí está. De la superficie del arca, donde empiezan los pies de los querubines. ¿Sí? La parte de abajo hasta arriba de la cabeza son 10. Y aparentemente está escrito que las alas de ellos estaban por encima, sojejim. Y con lenguaje de sojejim, lo cual demuestra, insinúa, el alajá de sekaj. Dice la Gemara. Umimai de gitfayu y la de reshayu kaime. Dilma leha de reshayu kaime. Amarrabaja para Jacob le mala que ti. Behema de midli tuva. Mi kitib le mala le mala. Dice la Gemara, ¿y cómo sabemos que estaba por encima? Como dijimos, porque está escrito, ya se lo expliqué, porque está escrito en el versículo le mala. Le mala significa por encima de la cabeza. Si ya pregunta la Gemara si ya significa por encima de la cabeza, ¿quién te dijo de que es por encimita de la cabeza? Puede ser que es por muy encima de la cabeza. Y si estaba 10 tefajim encima de la cabeza, entonces ¿cuánto tiene que tener la azúcar? 10 más 10, 20. O sea, ¿de dónde tú aprendes? Tienes razón. Vemos que hay que tener un 10 altura mínima sin escaj. Pero ¿quién te dijo que no es más todavía? Puede ser que es más de 10. Puede ser que tiene que llegar a 15. Tú no sabes a dónde estaban las manos, las alas de él. O sea, no. Mashma que estaban por encimita y no más. ¿Cómo mashma eso? Porque en la Torah está escrito le mala. Estaban por encima. Si hubiese estado muy por encima, y no exacto por encima, hubiese estado escrito mucho, dos veces la palabra le mala, le mala. Encima por encima. Así normalmente la Torah escribe Baboker, Baboker. ¿Qué es Baboker, Baboker? ¿Qué significa Baboker, Baboker? Mañana, mañana.
¿Pero qué significa mañana? Mañana, temprano, temprano. Cuando la Torah quiere decir algo, repite 2 veces. Igualmente aquí, que diga le mala, si se refiere a por mucho más encima de 10 tefajim. El hecho que dice una vez nada más le mala, decimos que ¿qué? Justamente por encima, y ahí aprendemos 10 tefajim de aire libre, más por encima tiene que estar el techo. Dice la Gemara, níjale Rabbi Meir de Amar, Kolam Otayu Benoniot, el a Rabbi Yehuda de Amar, Amash el Binyan, Shisha tefajim, Beshel Kelim, Hamisha, Maika le Memar, Aron Bekaporet, Kama Aveleu, Tmania Opalga, Pashuleu, Hatzare Opalga, Eima Suka, Adeavia, Hatzare Opalga. Dice la Gemara, y como estuvieron mencionando aquí el otro día, Amá, normalmente Amá, ¿qué es? ¿Cuántos tefajim son? 6. Pero no siempre es así. En el Bet HaMikdash hay diferencia entre la Amá de construcción, o sea, de sólido, de las paredes, que eso es construcción, que ahí la Amá sí es que 6 tefajim, a la Amá que se usaba para medidas en utensilios, que ahí la Amá ¿cuánto tiene? Hamse, 5 tefajim. Tiene 5 tefajim. Si es así, según esta opinión, que es la opinión de Rabbi Yehuda, tengo un problema. El Mishkan está escrito que tenía una altura de ¿cuánto? No. No. Perdón. El Aarón. Perdón, el Aarón. 1 amá y media. No está escrito 9. 1 amá y media, según el cálculo que la amá que es 5, ¿cuánto es? 7 y medio. 7 y medio. 1 y medio, 7 y medio. Aumentar ese 7 y medio, el tefaj que aprendimos de que la tapa tenía ¿cuánto? Un tefaj, 7 y medio más 1. Zaku Baruch, tan fuerte aquí todo, muy bien. Entonces 8 y medio. Dice la Gemara, significa que la altura del Aarón, según esta opinión, ¿cuánto tenía? 8 y medio. Entonces ahorita tengo un problema. Tú me acabas de decir, escuchen el cálculo, de que donde yo aprendo el área mínima del azúcar y que tiene que ser 10 libres, porque aprendimos de que 1/3 del Mishkan, la altura era 20 tefajim, ¿correcto? Le quitamos la altura del Aarón, del Aarón, del arca, que era una altura de ¿cuánto? De 10, ¿cuánto queda? 10. O sea, pero un segundo, ya no le tiene que quitar 10, tiene que quitarle ¿cuánto? 8 y medio. 8 y medio que te da un total de 11 y medio. Significa que según esta opinión, aparentemente la azúcar, la altura mínima de ella tiene que ser un aire libre de ¿cuánto? 11 y medio. ¿Acaso es así o no es así? No hemos estudiado algo así. No puede ser que esté el mejor de esto. ¿Está clara la pregunta o no está clara la pregunta? Muy bien. Cuidado que te la voy a echar a ti. Dice la Gemara. El ale Rabbi Yehuda ilgeta gemir elá de amar Rabbi Hayab al Hashem Rab shiurin hatitin umehaitin alajalam Moshe Sinai. Efectivamente, se aprende esto de dónde, como dijimos, que es 10 menos 10 y por lo tanto llegas a 10. Pero según la opinión de Rabbi Yehuda, que no puede hacer 10 menos 10, 20 menos 10, ¿por qué? Porque él opina que no, la medida del Aarón no es 10, sino es 8 y medio. Entonces tiene que ser 20 menos 8 y medio, entonces te va a dar 11 y medio. No puedes aprenderlo de ahí. ¿Y de dónde lo aprendemos? No se aprende estas medidas de la Torá. Sino el tema de estas medidas, el del azúcar, no se aprende de la Torá, sino se aprende de dónde? Alajá le Moshe Sinai. Como está escrito, shiurim, cantidades. Cantidades son, por ejemplo, kazait, kapetzá, a veces para comer pan, 27 gramos, 54. ¿Dónde se aprende eso? O hatzitzin, o mehitzot. Si las medidas, como vamos a ver mañana, todas estas cosas son dictámenes que no están escritas en la Torá, sino en Alajá le Moshe Sinai. Para culminar, ¿qué es Alajá le Moshe Sinai? Para que esté claro, Alajá le Moshe Sinai hay varios niveles. Escuchen esto muy importante. Algo que está escrito en la Torá, 100%. Algo que se estudia en la Torá a través de uno de los limudim, que será Shabbat, Hekesh, etc., que eso tiene nivel de la Torá. Después de eso hay Alajá le Moshe Sinai, que en el momento que se entregó la Torá, Dios le dijo otras cosas, instrucciones, otras adicionales que no están escritas en el libro, que no están escritas en el manual. Esas Alajá le Moshe Sinai tienen fuerza de oraitá. Normalmente. Obviamente, siempre cuando lo comparas con de oraitá, siempre la Gemara va a decir, no, eso es Alajá le Moshe Sinai. Siempre tiene nivel inferior. Por eso digo, es un nivel inferior, pero tiene un nivel muy fuerte como oraitá. Luego tienes cosas de jajamim, ¿sí? Que nuestros sabios establecieron. Y que hay en esas cosas que establecieron, a veces hay cosas que establecieron por hacer un cerco y que no caigamos. Y a veces es algo un poco mucho más fuerte, algo más fuerte, que para qué, que se parece más a Doraitá, pero sigue siendo de Rabbanán. Básicamente la Gemara dice, mira, Rabbi Yehuda opina que eso lo recibió Moshe Rabbenu
en Har Sinai. Entonces, ¿dónde está la fuente? No hay fuente. Lo recibió Moshe en Har Sinai, lo recibió Har Sinai, Moshe se lo pasó a uno y el otro al otro, y así sucesivamente. Y por lo tanto, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.